Violencia de género. La ONU Mujer define la violencia de género como los actos dañinos dirigidos hacia una persona o un grupo de personas en razón de su género. También precisa que las mujeres y niñas que sufren de este tipo de violencia de manera desproporcionada tienen su origen en la desigualdad de género, en el abuso de poder y en la existencia de normas perjudiciales. Durmiendo con el enemigo. Una película donde nadie se imaginaría que detrás de un matrimonio feliz nos encontraríamos con una serie de abusos, tanto físicos como psicológicos, dirigidos hacia una mujer. En esta nos encontramos con Laura, una mujer atrapada dentro de un matrimonio abusivo que detrás de la fachada de una pareja perfecta pasa años de abusos psicológicos y físicos por parte de su esposo. Harta de esta situación, Laura toma una decisión y elabora un plan audaz y un poco arriesgado: fingir su muerte. Con la ayuda de un poco de dinero ahorrado, cambiando su apariencia física y mudándose en una pequeña ciudad, inicia una nueva vida alejada de los maltratos y los abusos de su marido. Sin embargo, Martín, que no se da vencido tan fácilmente, inicia una búsqueda obsesiva para encontrar a Laura y llevarla de vuelta, ya que está seguro de que aún sigue viva. Mientras Martín más se acerca a Laura, esta más debe de mantener en secreto su identidad y luchar por sobrevivir. Esta película nos muestra de manera cruda la realidad de las consecuencias del maltrato doméstico o de la violencia doméstica y el impacto que tiene en las víctimas. En esta podemos identificar también 9 tipos de violencia: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia doméstica, el acoso y el hostigamiento, la amenaza, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial. Estas se encuentran dentro de los 21 tipos de violencia tipificados en el artículo 15 de la reforma de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia del año 2021. En este influye la manipulación emocional, el aislamiento y el control excesivo. Como implicaciones legales tenemos que esta película visibiliza lo que es la violencia doméstica, siendo esto un problema social gravísimo y que está tipificado en casi todas las legislaciones de los países, y también tiene sus sanciones y penas. Hablando un poco de lo que es ya nuestra tramitación en nuestra legislación venezolana, que está contemplado en la Ley Orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos lo que consagra el artículo 89 de que quiénes son las personas que pueden denunciar, donde tenemos como primero a la víctima, a un pariente consanguíneo, al funcionario que te atienda en una unidad de salud o en un hospital. También tenemos a lo que es a aquella funcionario que pertenezca a alguna defensoría o a alguna comunidad en pro de defensa de los derechos de las mujeres. Y cualquier otra institución, sea estatal, municipal o de la propia comunidad, que pueda acercarse y ayudar y ser portavoz de lo que sucede a la mujer. Hablemos un poco de las implicaciones biopsicosociales presentes en la película Durmiendo con el enemigo. Tenemos como primero el ciclo de la violencia presente entre Martin y Laura, dando así unas características de ansiedad, angustia, depresión entre la pareja, comenzando, como ya se explicó, en una luna de miel, en una pareja perfecta, donde se observaron diferentes matices, donde la violencia doméstica era el pan de cada día. También ese impacto o esa implicación de aislamiento en la que tenía Martin a Laura, donde ella no podía ni siquiera asomarse por la ventana o ver al vecino porque terminaba en una agresión hacia ella. Y ese pánico y ese miedo que ella ya tenía ante cualquier comportamiento o cualquier acción que Martin considerara que estaba fuera de lugar para él. También tenemos esta falta de empatía por parte de Martin, dado a que él es
era una persona narcisista, donde solamente el mundo giraba a lo que era a sus gustos y Laura solamente debía estar perfecta y cumplir con cada una de sus pautas, de las que decía. Por eso Laura toma la decisión de fingir su muerte. También ese aislamiento va de cómo Laura era su familia, dado que tenía a su madre invidente y que su padre no estaba. Entonces, por eso ella tomó la decisión de ir planeando su planteado. De acuerdo a los organismos receptores de denuncias, es importante acotar que en Venezuela existen diversas instituciones y mecanismos legales diseñados para proteger los derechos de las mujeres y brindarle así el apoyo en caso de ser víctimas de violencia de género. Dentro de los organismos receptores de denuncia podemos mencionar el Ministerio Público, el CICPC, los órganos de Policía Nacional, Estatal y Municipal, también las unidades de comando fronteriza de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, las prefecturas, jefaturas civiles, juzgado de paz comunal, y donde no existan estos organismos anteriormente nombrados, se puede acudir a los tribunales de municipio de la localidad de donde es la víctima. En el caso de los pueblos o comunidades indígenas, ellos constituirán órganos receptores de denuncia, integrados por las autoridades legítimas de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Y dentro de este ámbito, cualquier otro que se le atribuya a esta competencia. Dentro de esta competencia, cabe resaltar que estos organismos aquí nombrados deben orientar oportunamente a la víctima de violencia y ordenar la comparecencia del presunto agresor para esclarecer los hechos, brindando así la seguridad y protección a la mujer afectada, de acuerdo al protocolo único de atención para las mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Cuando existe violencia de género, hay un procedimiento especial judicial que está dividido en etapas o fases y está respaldado principalmente por la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Como primer paso o fase viene lo que es la denuncia, que tiene que ser hecha a un órgano competente y esta debe estar respaldada por pruebas, documentos, testimonios, videos, grabaciones, etc. Una vez esto, se establece una línea de investigación donde se va a analizar la denuncia y se van a tomar medidas provisionales si son necesarias, como por ejemplo una medida cautelar como una orden de alejamiento. Una vez ya realizado todo esto, se va a proceder a un juicio y esto lo van a hacer los tribunales competentes dirigidos por un juez y los abogados de las partes. Aquí en este juicio se van a alegar todas las pruebas que fueron soportadas con la denuncia, testimonios, testigos, etc. Una vez ya realizado todo esto, se realiza una sentencia que viene siendo una decisión donde se hace una resolución y se toman las medidas preventivas necesarias. Seguidamente de esto, se recomienda tener un buen asesoramiento legal, una buena asistencia legal, recordando que cada caso es único y diferente y que de acuerdo a esto se va a medir la complejidad del mismo. En muchas ocasiones, las víctimas de violencia contra la mujer se abstienen de ir a realizar una denuncia o a pedir ayuda, ya que sienten que esto solo va a agravar las condiciones de violencia en las que se encuentran. Perfectamente podemos ver en la película Durmiendo con el enemigo que Laura, ya cuando logra escapar y está vía a una nueva vida, se encuentra con una señora y le está comentando sobre su situación de manera metafórica, y en este sentido ella reflexiona y dice que sí logró incluso contactar a un abogado, pero que esto no dio los resultados satisfactorios que ella necesitaba para ese momento debido a la grave violencia que estaba viviendo. Es importante que todas aquellas mujeres que sean víctimas de violencia tengan conocimiento de que existen una serie de medidas preventivas y de protección para ellas en estos casos. La Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia nos establece dos tipos de medidas que se aplican para poder prevenir la escala progresiva de los niveles de violencia que puede estar sufriendo la víctima.
tenemos lo que son las medidas de protección y seguridad que van a ser aplicadas por el órgano receptor de la denuncia de manera inmediata. Entre ellas tenemos lo que es el arresto transitorio del presunto agresor, la suspensión del permiso de porte de armas, tenemos también el ingreso de la víctima a casas de abrigo, tenemos lo que es el apostamiento policial, la salida del agresor del domicilio de la persona víctima de violencia contra la mujer y otras que sirven precisamente para prevenir que sigan escalando estos niveles de violencia y así procurar que la víctima no sienta que está en riesgo su vida al hacer la denuncia. Por otro lado, tenemos también lo que son las medidas cautelares. Estas son solicitadas por el Ministerio Público ante el tribunal competente que esté llevando la causa para proteger no solamente la integridad física, sino también la integridad emocional y patrimonial de la víctima. Entre ellas tenemos lo que es el allanamiento del sitio donde ocurrieron los hechos, el arresto transitorio del presunto agresor, la prohibición de salir del país hacia el presunto agresor, claro está, la prohibición de enajenar y gravar bienes que formen parte de la comunidad conyugal e incluso la prohibición de residir, de que el agresor resida en el mismo municipio donde se encuentra la víctima. También tenemos lo que es la fijación de una obligación alimentaria, ya que en muchos casos, como se pudo evidenciar en esta película, la persona, el victimario, no dejaba ni siquiera que su esposa pudiera adquirir sus propios recursos a través del trabajo. Entonces tenemos estas y muchas otras medidas que sirven precisamente para la protección de todos los bienes y la integridad de la víctima. Finalmente es bueno tener conocimiento de que actualmente tenemos un gran acceso a la información y en Internet tenemos herramientas tales como el violentómetro, que es una herramienta que nos ayuda a poder identificar cuáles son las conductas que pueden ser violencia, a pesar de que no sean tan evidentes. Este violentómetro se constituye en 3 niveles, un nivel donde ya hay que estar alerta, un nivel donde hay que reaccionar y tener conciencia de las conductas que se configuran en violencia, y el último que es cuando tu vida ya está en riesgo, en peligro. En el primer nivel tenemos conductas tales como celos, vigilancia, en el segundo tenemos como sacudidas, chantajes, empujones, tenemos el tercer nivel que ya es donde la vida está en peligro y se constituyen acciones de maltrato físico, lesiones, heridas, mutilación e incluso femicidio, que ya es el último nivel. Sin embargo, en los primeros niveles siempre hay que estar alerta y pedir ayuda cuando sea necesario.